Siguiente diapositiva, aquí aparecen en la imagen varias fuentes, ¿sí? O así los links para varias publicaciones que pusieron en su momento. Aumenta escasez de medicamentos contra el cáncer en México. La escasez de medicamentos contra el cáncer aumenta. El primero era de Forbes, el segundo de Expansión Política, el tercero de Infobae, que es así una fábrica productora de noticias dudosas, por decirlo menos. La verdad detrás del desabasto de medicamentos para el cáncer. ¿Sí? Y finalmente el Financiero, aquí aparece en este listado, dice desabasto de medicamentos en cronología. Una cronología, perdón, ¿no? Entonces, varias diferentes encabezados donde ya nos dan idea de que hay diferentes perspectivas de cómo se manejaba este asunto, ¿verdad? Bueno, entonces, como ustedes han de haber recordado, esto se sonó también hasta el cansancio en el sexenio anterior, así del que ya no había medicamentos, que lo estaban haciendo, y de hecho había gente que lo decía, que esto se estaba haciendo de manera a propósito, vaya. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tengo el tweet de una persona de una persona muy insidiosa que escribe muy frecuente, o escribía, porque yo no he visto si escribe en X, en Twitter, una tal Glodejo07, ¿sí? Y escribe lo siguiente, dice, Duarte daba la orden de inyectar agua a los niños con cáncer. Andrés Manuel da la orden de quitarle las quimioterapias a los niños con cáncer y además de aplicar vacunas de aire. Ambos miserables. Publicado el 4 de abril del 2021. ¿Sí? ¿Esto es cierto? O sea, ¿esta persona estuvo presente cuando supuestamente Andrés Manuel López Obrador dijo eso? ¿O cuando dio esa orden? ¿En dónde está esa información que respalda esto? ¿Es correcto esto? Bueno, si nosotros vemos estos encabezados de estos medios de comunicación que les comuniqué, ¿sí? Estos donde dice la escasez de medicamentos contra el cáncer aumenta, que decía Expansión Política en ese mismo año, o Forbes, aumenta escasez de medicamentos contra el cáncer en México, pues tendencialmente le daríamos la razón a la persona. ¿Por qué? Porque, como decíamos, está yéndose a lo emocional, a lo emotivo, ¿sí? Nadie en su sano juicio va a decir así como, no, es que está bien que le quiten sus terapias de cáncer a los niños. Pues por supuesto nadie va a decir eso, está muy mal decir eso, ¿sí? O sea, nadie diría así como, no, bueno, es que el presidente lo dijo, pero yo creo que está bien. No, pues no está bien, ¿verdad? Pero habría que preguntar, ¿realmente pasó eso? ¿Realmente hubo una escasez de medicamentos decretada por Palacio Nacional, por el gobierno? Y aquí vemos 3 doritos después, ¿sí? Por lo menos 2 medios de comunicación que dicen lo siguiente. Uno es RTV, supongo que es RTV, Russian Today, ¿sí? O no sé qué medio decía se me perdió. Aquí nada más dice Agencia de Noticias RTV, 24 de enero de 2020, y El Economista PISA, desabasto ficticio, del 20 de octubre de 2019. Y bueno, la más amplia dice lo siguiente de estas noticias. Compañía farmacéutica PISA, responsable de falta de medicamentos para cáncer. Y esto lo dio a conocer también Raquel Buenrostro, y hay un video en X y hay un video en YouTube, y si no lo encuentran, yo sí lo guardé, donde explica muy claramente cómo hasta se robaban, o sea, llegaron grupos armados a las bodegas a robarse el medicamento. Pero esto es lo que menciona la nota, dice: compañía farmacéutica PISA, responsable de falta de medicamentos para cáncer. Agencia de Noticias RTV, 24 de enero de 2020. México. La empresa farmacéutica PISA se negó a entregar 36,000 frascos de metotrexato al Hospital Infantil de México. El medicamento requerido para el tratamiento del cáncer, ya que en 2019, a partir de un brote de infección por una bacteria en la nutrición parenteral, se descubrió que una de sus fábricas en las que se elaboraba este producto estaba contaminada, ¿sí? Entonces, la empresa efectivamente no lo entregó, pero no lo hizo tampoco por dolo, ¿sí? Lo hizo porque pues, tenía un lote de medicina contaminada, pero de ahí mucha gente se agarró. ¿Para qué? Para presentar contenido engañoso. Continúo. Dicha compañía farmacéutica, ¿sí?, concentraba las ventas de las medicinas que necesitaban los niños con cáncer, y que en 2018 recibió alrededor de 90,000 millones de pesos por ventas del sector salud.
PISA, la empresa que monopolizaba los medicamentos para la atención del cáncer infantil en el país, es la responsable de la crisis por desabasto que se dio durante el año 2019 y se espera que durante este año, o sea, 2020, cuando se escribió la nota, ¿sí?, se inicia el proceso de habilitación del grupo PISA, según lo dicho por la propia titular de la Secretaría de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval. Asimismo, la funcionaria mencionó que lamentablemente las autoridades del Hospital Infantil ampliaron el 31 de diciembre de 2019 el contrato de distribución para PISA en 20%, pero este podría ser rescindido por ser sujeto de investigación, además de trabajar en sanciones para 4 empresas vinculadas a la distribución de los medicamentos. Entonces, bueno, como ven, hay mucho más detrás de esta historia. Ahora, dice aquí JTM, para esos datos no buscas en noticias, preguntas al INAI y tienes que saber contrastar datos. Pues hazlo y presenta los datos, tú estás en libertad, llegaste tarde al en vivo, pero precisamente tengo casi una hora diciendo eso, JTM, ¿sí? Que no nos vayamos con la primera información, que tratemos de contrastarla, ¿sí? Entonces, ahí está una nota, o sea, ahí está lo que decían, ¿sí?, El País, ahí está lo que decía Glodejo, ahí está lo que dice esta empresa, son 3 versiones diferentes, probablemente por lo que nos diga el INAI puede ser otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay que contrastar los datos, efectivamente, es lo que llevo diciendo todo el rato. Ahora te voy a pedir por favor que si no escuchaste el previo, ¿sí?, entonces no hagas ese tipo de comentarios porque nuevamente tú también ya estás incurriendo en una falacia que se llama falacia por división y reunión, donde consiste en separar los pedazos que has leído o que has escuchado y luego reunificarlos para ofrecer una perspectiva, ¿sí? O sea, si no estás escuchando toda la información que se da desde el principio, entonces a lo mejor tú piensas que yo estoy sesgado para un lado o para el otro. Yo estoy señalando precisamente esto. Siempre va a haber 2 versiones de la información y nuestro deber es contrastarla. Así que muchas gracias por tu participación. Siguiente dato.